Cándido o el optimismo. Voltaire. Capítulos 25 al 30. Capítulo 25. Visita a casa del señor Pococurante, noble veneciano. Cándido y Martín fueron en góndola por el Brenta y llegaron al palacio del noble Pococurante. Los jardines estaban bien atendidos y adornados con bellas estatuas de mármol. El palacio era de hermosa arquitectura. El dueño de la casa, hombre de 60 años, riquísimo, recibió con mucha cortesía a los dos curiosos, pero con poca solicitud, lo cual desconcertó a Cándido y no desagradó a Martín. Primero, dos muchachas hermosas y elegantemente vestidas sirvieron chocolate que espumaron muy bien. Cándido no pudo por menos de alabar su belleza, su gracia y su habilidad. «Son criaturas bastante buenas», dijo el señor Pococurante. «A veces las hago meterse en mi cama, porque estoy muy harto de las damas de la ciudad, de sus coqueterías, de sus celos, de sus peleas, de sus humores, de sus bajezas, de su orgullo, de sus tonterías y de los sonetos que hay que hacer o encargar para ellas. Aunque después de todo, también estas dos jóvenes empiezan a aburrirme». Tras el almuerzo, cuando Cándido paseaba por una larga galería, quedó sorprendido por la belleza de los cuadros. Preguntó qué maestro era el autor de los dos primeros. «Son de Rafael», dijo el senador. «Los compré muy caros por vanidad hace unos años. Dicen que es lo más bello que hay en Italia, pero no me gustan nada. El color se ha oscurecido mucho. Las figuras no están bastante acabadas ni destacan lo suficiente. Los paños no se parecen en nada a una tela. En una palabra, por más que digan, no les encuentro una verdadera imitación de la naturaleza. Para que un cuadro me guste, debo ver en él a la naturaleza misma. No los hay de esa clase. Tengo muchos cuadros, pero ya no los miro». Mientras llegaba la hora de la cena, Pococurante mandó que sus músicos dieran un concierto. A Cándido la música le pareció deliciosa. «Ese ruido», dijo Pococurante, «puede divertir media hora, pero si dura más tiempo, cansa a todo el mundo, aunque nadie se atreva a confesarlo. Hoy día la música no es más que el arte de ejecutar cosas difíciles, y lo que solo es difícil, a la larga no agrada. Tal vez me gustaría más la ópera si no hubieran encontrado el secreto de convertirla en un monstruo que me indigna. Vaya quien quiera a ver malas tragedias en música, donde las escenas solo están hechas para incorporar, de manera poco afortunada, 2 o 3 canciones ridículas para que luzca la garganta de una actriz. Que se desmaye de placer quien quiera, o quien pueda, viendo a un castrado tararear el papel de César y de Catón y pasearse con aire torpe sobre las tablas. En cuanto a mí, hace tiempo que he renunciado a esas miserias que hoy día constituyen la gloria de Italia, y que tan caras pagan los soberanos». Cándido discutió un poco, pero con discreción. Martín estuvo totalmente de acuerdo con el senador. Se sentaron a la mesa y después de una excelente comida pasaron a la biblioteca. Al ver un Homero magníficamente encuadernado, Cándido alabó al Ilustrísimo por su buen gusto. «Este es un libro», dijo, «que hacía las delicias del gran Pangloss, el mejor filósofo de Alemania». «No hace las mías», dijo con frialdad Pococurante. «En otro tiempo me hicieron creer que sacaba placer leyéndolo, pero esa repetición continua de combates todos iguales, esos dioses que están siempre actuando para no hacer nada decisivo, esa Helena, que es la causa de la guerra y que apenas es una actriz de la pieza.
esa Troya que asedian y que no toman. Todo eso me causaba el más mortal de los hastíos. He preguntado a veces a los sabios si se aburrían tanto como yo con su lectura. Todas las personas sinceras me han confesado que el libro se les caía de las manos, pero que siempre había que tenerlo en la biblioteca como un monumento de la antigüedad y como esas medallas herrumbrosas que están fuera de circulación. Supongo que vuestra excelencia no piensa lo mismo de Virgilio, dijo Cándido. Admito, dijo Pococurante, que el segundo, el cuarto y el sexto libro de su Eneida son excelentes. Pero por lo que se refiere a su piadoso Eneas y al fuerte Cloanto, y al amigo Acates, y al pequeño Ascanio, y al estúpido rey latino, y a la burguesa Amata, y a la insípida Lavinia, no creo que haya nada tan frío ni más desagradable. Prefiero el Taso y las patrañas del Ariosto. ¿Puedo preguntaros, señor, dijo Cándido, si no os place mucho leer a Horacio? Hay máximas suyas, dijo Pococurante, que pueden resultar provechosas a un hombre de mundo, y que, por estar encerradas en versos enérgicos, se graban con mayor facilidad en la memoria. Pero me importa muy poco su viaje a Brindisi, y su descripción de una mala cena, y de la pelea de ganapanes entre un tal Pupilo, cuyas palabras, según dice, están llenas de pus, y otro cuyas palabras eran vinagre. Con extremo desagrado he leído sus groseros versos contra las viejas y las brujas, y no veo qué mérito puede haber en decir a su amigo Mecenas que, si le coloca en el rango de los poetas líricos, herirá los astros con su frente sublime. Los tontos admiran todo en un autor estimado. Yo solo leo para mí. No me gusta más que lo que me acomoda. Cándido, que había sido educado en no juzgar nunca nada por sí mismo, estaba muy asombrado por lo que oía, y Martín encontraba la forma de pensar de Pococurante bastante razonable. «Oh, aquí tenemos un Cicerón», dijo Cándido. «Pienso que no os cansáis nunca de leer a este gran hombre». «No lo leo nunca», respondió el veneciano. «¿Qué me importa que haya defendido a Ravirio o a Cluencio? Ya tengo bastante con los procesos que yo juzgo. Me habrían agradado más sus obras filosóficas, pero cuando vi que dudaba de todo, llegué a la conclusión de que yo sabía tanto como él, y que no necesitaba de nadie para ser ignorante». «Ah, aquí hay 80 volúmenes de folletos de una academia de ciencias», exclamó Martín. «Puede ser que haya alguno bueno». «Lo habría», dijo Pococurante, «si uno solo de los autores de esos fárragos hubiera inventado el arte de fabricar alfileres. Pero en todos esos libros no hay más que vanos sistemas y ni una sola cosa útil». «¿Cuántas piezas de teatro veo ahí?», dijo Cándido. «En italiano, en español, en francés». «Sí», dijo el senador, «hay 3000 y ni siquiera 3 docenas buenas. En cuanto a esas colecciones de sermones, que todas juntas no valen lo que una página de Séneca, y a todos esos gruesos volúmenes de teología, nunca los abro, ni yo ni nadie, como bien supondréis». Martín vio unas estanterías llenas de libros ingleses. «Creo», dijo, «que un republicano debe sentirse complacido con la mayoría de estas obras escritas con tanta libertad». «Sí», respondió Pococurante, «es hermoso escribir lo que uno piensa. Es el privilegio del hombre. En toda nuestra Italia solo se escribe lo que no se piensa. Los que habitan la patria de los Césares y de los Antoninos no se atreven a tener una idea sin el permiso de un dominico. Me complacería la libertad que inspiran los genios ingleses si la pasión y el espíritu de partido no corrompiesen todo lo que esa preciosa libertad tiene de estimable». Viendo un Milton, Cándido le preguntó si no consideraba a ese autor un gran hombre. «¿Quién?», dijo Pococurante.
Ese bárbaro que hace un largo comentario del primer capítulo del Génesis en 10 libros de versos duros. Ese patán imitador de los griegos que desfigura la creación y que mientras Moisés describe al ser eterno creando el mundo mediante la palabra, él hace coger al Mesías de un armario del cielo un gran compás para trazar su obra. ¿Había de estimar yo al que ha echado a perder el infierno y el diablo del tazo? ¿Al que disfraza a Lucifer unas veces de sapo y otras de pigmeo? ¿Al que le hace repetir 100 veces los mismos discursos? ¿Al que le hace discutir sobre teología? ¿Al que, imitando en serio la invención cómica de las armas de fuego del Ariosto, hace que los diablos disparen el cañón en el cielo? Ni yo ni nadie en Italia ha podido complacerse con esas tristes extravagancias. El matrimonio del pecado y de la muerte y las culebras que el pecado da a luz hacen vomitar a cualquier hombre de gusto algo delicado, y su larga descripción de un hospital tan solo sirve para un enterrador. Ese poema oscuro, extravagante y repugnante fue despreciado cuando nació. Yo lo trato hoy como fue tratado en su patria por los contemporáneos. Por lo demás, digo lo que pienso, y me preocupa muy poco que los demás piensen como yo. Cándido estaba dolido por estas palabras. Respetaba a Homero y amaba algo a Milton. «Ay», dijo en voz baja a Martín, «mucho me temo que este hombre desprecie soberanamente a nuestros poetas alemanes». «No habría gran mal en ello», dijo Martín. «Oh, qué hombre superior», seguía diciendo Cándido entre dientes. «Qué gran genio es este Pococurante. Nada puede gustarle». Después de haber pasado así revista a todos los libros, bajaron al jardín. Cándido elogió todas sus bellezas. «No conozco nada de tan mal gusto», dijo el dueño. «Aquí no tenemos más que bagatelas, pero mañana mismo mandaré plantar otro de un diseño más noble». Cuando los dos curiosos se despidieron de su excelencia, Cándido le dijo a Martín: «Ahora sí admitiréis que este es el más feliz de todos los mortales, porque está por encima de todo lo que posee». «¿No veis?», dijo Martín, «que está asqueado de todo lo que posee. Platón dijo hace mucho que los mejores estómagos no son los que rechazan todos los alimentos». «Pero», dijo Cándido, «¿no hay ningún placer en criticar todo, en sentir defectos donde los demás creen ver bellezas?» «Es decir», continuó Martín, «¿que hay placer en no tener placer?» «Bueno», dijo Cándido, «según eso no hay nadie más feliz que yo cuando vuelva a ver a la señorita Cunegunda». «Siempre es bueno esperar», dijo Martín. Mientras tanto pasaban los días, las semanas. Cacambo no volvía, y Cándido estaba tan abismado en su dolor que no se dio cuenta siquiera de que ni Paquet ni Fray Alelí habían vuelto para darle las gracias. Capítulo 26. De una cena en la que Cándido y Martín estuvieron con 6 extranjeros. ¿Y quiénes eran estos? Una noche que Cándido, seguido de Martín, iba a sentarse a la mesa con los extranjeros que se alojaban en la misma hostería, un hombre de rostro color de hollín lo abordó por la espalda y cogiéndolo por el brazo le dijo: «Preparaos a venir con nosotros, no faltéis». Se vuelve y ve a Cacambo. Solo la vista de Cunegunda podía sorprenderle y agradarle más. Estuvo a punto de enloquecer de alegría. Abraza a su querido amigo. «Sin duda Cunegunda está aquí. ¿Dónde? Llévame con ella para morir de alegría a su lado». «Cunegunda no está aquí», dice Cacambo. «Está en Constantinopla». «Ah, cielos, en Constantinopla. Pero aunque estuviese en China, allá volaría. Pongámonos en camino». «Partiremos después de cenar», continuó Cacambo. «No puedo deciros más. Soy esclavo, mi amo me espera.
Debo ir a servirle a la mesa. No digáis una palabra. Cenad y estad preparado. Cándido, dividido entre la alegría y el dolor, encantado de haber vuelto a ver a su fiel agente, sorprendido de verlo esclavo, dominado por la idea de recobrar a su amada, con el corazón agitado y el alma en suspenso, se sentó a la mesa con Martín, que contemplaba con sangre fría todas aquellas aventuras, y con 6 extranjeros que habían ido a ver pasar el carnaval en Venecia. Cacambo, que servía de beber a uno de aquellos 6 extranjeros, se acercó al oído de su amo hacia el final de la cena y le dijo: «Sire, vuestra majestad puede partir cuando quiera. El barco está dispuesto». Después de haber dicho estas palabras, salió. Los comensales, asombrados, se miraban sin proferir una sola palabra cuando otro criado, acercándose a su amo, le dijo: «Sire, la silla de posta de vuestra majestad está en Padua y el navío está listo». El amo hizo una seña y el criado se fue. Todos los comensales volvieron a mirarse y la sorpresa general aumentó. Un tercer criado, acercándose también a un tercer extranjero, le dijo: «Sire, hacedme caso. Vuestra majestad no debe permanecer aquí más tiempo. Voy a preparar todo». Y al punto desapareció. Cándido y Martín no tuvieron entonces duda alguna de que aquello era una mascarada de carnaval. Un cuarto criado dijo al cuarto amo: «Vuestra majestad puede partir cuando quiera», y salió como los otros. El quinto criado dijo otro tanto al quinto amo. Pero el sexto criado habló de forma distinta al sexto extranjero, que estaba al lado de Cándido. Le dijo: «A fe mía, sire, que ya no quieren dar más crédito a vuestra majestad, ni a mí tampoco. Y esta noche, tanto vos como yo podríamos ser encarcelados. Me voy a resolver mis asuntos. Adiós». Una vez desaparecidos todos los criados, los 6 extranjeros, Cándido y Martín, permanecieron en un profundo silencio. Por fin Cándido lo rompió. «Singular broma esta, señores», dijo. «¿Por qué? ¿Sois todos reyes? En cuanto a mí, os confesaré que ni yo ni Martín lo somos». Tomó entonces gravemente la palabra el amo de Cacambo y dijo en italiano: «No soy ningún bromista. Me llamo Ahmed III. Fui gran sultán muchos años. Destroné a mi hermano. Mi sobrino me destronó a mí. A mis visires les cortaron el cuello y yo acabo mi vida en el viejo serrallo. Mi sobrino, el gran sultán Mahmud, me permite viajar algunas veces por motivos de salud y he venido a pasar el carnaval en Venecia». Un joven que estaba al lado de Ahmed habló tras él y dijo: «Yo me llamo Iván. Fui emperador de todas las Rusias. Me destronaron en la cuna. Mi padre y mi madre fueron encerrados. Me criaron en prisión. Algunas veces me permiten viajar acompañado por los que me custodian, y he venido a pasar el carnaval en Venecia». El tercero dijo: «Yo soy Carlos Eduardo, rey de Inglaterra. Mi padre me cedió sus derechos al reino. Combatí para sostenerlos. Arrancaron el corazón a 800 de mis partidarios y les abofetearon el rostro con él. Yo fui encarcelado. Voy a Roma a visitar al rey mi padre, destronado lo mismo que yo y que mi abuelo, y he venido a pasar el carnaval en Venecia». El cuarto tomó entonces la palabra y dijo: «Yo soy el rey de los polacos. La suerte de la guerra me privó de mis estados hereditarios. Mi padre sufrió los mismos reveses. Me pongo en manos de la providencia, como el sultán Ahmed, el emperador Iván y el rey Carlos Eduardo, a quienes Dios dé larga vida. Y he venido a pasar el carnaval en Venecia». El quinto dijo: «Yo también soy rey de los polacos. Perdí mi reino 2 veces. Pero la providencia me dio otro estado en el que he hecho mayores bienes de los que todos los reyes de los sármatas juntos pudieron hacer nunca a orillas del Vístula. También yo me pongo en manos de la providencia
y he venido a pasar el carnaval en Venecia. Quedaba por hablar el sexto monarca. Señores, dijo, yo no soy tan gran señor como vosotros, pero también fui rey como los demás. Soy Teodoro. Me eligieron rey en Córcega. Me llamaban Vuestra Majestad, y ahora apenas me llaman señor. Acuñé moneda y no poseo un denario. Tuve 2 secretarios de Estado y apenas tengo un criado. Me vi sobre un trono y he pasado mucho tiempo en Londres encarcelado sobre un camastro de paja. Tengo mucho miedo a que aquí me den el mismo trato, aunque, como vuestras majestades, he venido a pasar el carnaval en Venecia. Los otros 5 reyes escucharon este discurso con noble compasión. Cada uno de ellos dio 20 sequíes al rey Teodoro para que tuviera ropa y camisas. Cándido le regaló un diamante de 2000 sequíes. ¿Quién es este simple particular que puede dar 100 veces más que cada uno de nosotros y que lo da? Decían los 5 reyes. En el momento en que levantaban la mesa, llegaron a la misma hostería 4 altezas serenísimas que también habían perdido sus estados por suerte de la guerra y que venían a pasar lo que quedaba del carnaval de Venecia. Pero Cándido no se fijó siquiera en los recién venidos. Solo le preocupaba ir en busca de su querida Cunegunda a Constantinopla. Capítulo 27. Viaje de Cándido a Constantinopla. El fiel Cacambo ya había conseguido del patrón turco que devolvía al sultán Ahmed a Constantinopla que aceptase a bordo a Cándido y Martín. Uno y otro se dirigieron allí después de haberse prosternado ante su miserable alteza. En camino, Cándido le decía a Martín: ahí tienes, sin embargo, a 6 reyes destronados con quienes hemos cenado, y encima he dado limosna a uno de esos 6 reyes. Quizá haya muchos otros príncipes más infortunados. Por lo que a mí respecta, no he perdido más que 100 carneros y vuelo a los brazos de Cunegunda. Mi querido Martín, una vez más repito que Pangloss tenía razón. Todo está bien. Es lo que deseo, dijo Martín. Sí que es una aventura poco verosímil la que nos ha sucedido en Venecia, dijo Cándido. Nunca se ha visto ni oído contar que 6 reyes destronados se nacen juntos en un figón. ¿No resulta más extraordinario, dijo Martín, que la mayoría de las cosas que nos han ocurrido? Es muy común que los reyes sean destronados, y respecto al honor que hemos tenido de cenar con ellos, es una bagatela que no merece nuestra atención. Apenas llegó Cándido al navío, saltó al cuello de su antiguo criado, de su amigo Cacambo. —¿Y bien? —le dijo—. ¿Qué hace Cunegunda? ¿Sigue siendo un prodigio de beldad? ¿Me sigue amando? ¿Cómo se encuentra? Sin duda le habrás comprado un palacio en Constantinopla. —Mi querido amo —respondió Cacambo—, Cunegunda friega escudillas a orillas de la Propóntide, en casa de un príncipe que tiene muy pocas escudillas. Es esclava en casa de un antiguo soberano llamado Rogotzky, a quien el gran turco da 3 escudos diarios en su asilo. Pero lo más triste es que ha perdido su belleza y se ha vuelto horriblemente fea. —Ah, bella o fea —dijo Cándido—, soy un hombre honrado y mi deber es amarla siempre. Pero, ¿cómo puede verse reducida a ese estado tan abyecto con los 5 o 6 millones que te llevaste? Bueno, dijo Cacambo, ¿no hube de dar 2 millones al señor don Fernando de Ibarra y Figueroa y Mascarenes y Lampordos y Sousa, gobernador de Buenos Aires, a fin de tener licencia para recuperar a la señorita Cunegunda? ¿Y no os despojó buenamente un pirata de todo lo demás? ¿Y no nos llevó ese pirata al cabo de Matapán, a Milo, a Nicaria, a Samos, a Petra, a los Dardamelos, a Marmora y a Scutari? Cunegunda y la vieja sirven en casa del príncipe de que os he hablado, y yo soy esclavo del sultán destronado.
¡Qué espantosas calamidades encadenadas unas a otras! Dijo Cándido. Pero, después de todo, todavía me quedan algunos diamantes. Liberaré fácilmente a Cunegunda. Es una lástima que se haya vuelto tan fea. Luego, volviéndose hacia Martín, dijo: ¿Quién pensáis que sea más digno de compasión? ¿El emperador Ahmed? ¿El emperador Iván? ¿El rey Carlos Eduardo o yo? No lo sé, dijo Martín. Tendría que estar en vuestros corazones para saberlo. Ay, dijo Cándido, si Pangloss estuviera aquí lo sabría y nos lo diría. No sé, dijo Martín, con qué balanza habría podido pesar vuestro Pangloss los infortunios de los hombres y apreciar sus dolores. Todo lo que yo presumo es que hay en la tierra millones de hombres 100 veces más de compadecer que el rey Carlos Eduardo, el emperador Iván y el sultán Ahmed. ¿Quién podría ser? Dijo Cándido. En pocos días llegaron al canal del Mar Negro. Cándido empezó por rescatar a Cacambo a precio carísimo y luego, sin pérdida de tiempo, se lanzó a una galera con sus compañeros para ir a la costa de la Propóntide en busca de Cunegunda, por fea que pudiera estar. Había entre la chusma 2 forzados que remaban muy mal y a los que el Levanti patrón aplicaba de vez en cuando algunos latigazos en los desnudos hombros. Por un impulso natural, Cándido los miró con más atención que el resto de los galeotes y se les acercó compadecido. Algunos rasgos de sus rostros desfigurados le parecieron algo semejantes a los de Pangloss y a los de aquel desventurado jesuita, el varón, hermano de la señorita Cunegunda. La idea lo conmovió y entristeció. Volvió a mirarlos más atentamente. «¿En verdad?», le dijo a Cacambo, «si no hubiera visto colgar a maese Pangloss y si no hubiera tenido la desgracia de matar al varón, creería que son ellos los que reman en esta galera». Al nombre del varón y de Pangloss, los 2 forzados lanzaron un gran grito, se quedaron quietos en su banco y dejaron caer los remos. El Levanti patrón ya se lanzaba contra ellos y los latigazos caían uno tras otro. «¡Deteneos! ¡Deteneos, caballero!», exclamó Cándido. «Os daré todo el dinero que queráis». «¿Cómo? ¡Es Cándido!», decía uno de los forzados. «¿Cómo? ¡Es Cándido!», decía el otro. «¿Es un sueño?», dijo Cándido. «¿Estoy dormido? ¿Estoy en esta galera? ¿Es ese el señor varón al que maté? ¿Es ese maese Pangloss a quien vi ahorcar?» «Nosotros mismos somos, respondían ellos. «¿Cómo? ¿Está ahí aquel gran filósofo?», decía Martín. Señor Levanti patrón», dijo Cándido. «¿Cuánto queréis por el rescate del señor Van der Tenthronck, uno de los primeros varones del imperio, y del señor Pangloss, el metafísico más profundo de Alemania?» «Perro cristiano», respondió el Levanti patrón. «Ya que esos 2 perros de forzados cristianos son varones y metafísicos, cosa que sin duda es una gran dignidad en su país, me darás por ellos 50.000 sequíes». «Los tendréis, señor. Llevadme como un rayo a Constantinopla y seréis pagado en el acto. Pero no, llevadme a casa de la señorita Cunegunda». A la primera oferta de Cándido, el Levanti patrón ya había puesto proa a la ciudad y hacía remar a mayor velocidad de la que un pájaro emplea para hender los aires. Cándido abrazó 100 veces al varón y a Pangloss. «¿Y cómo no os maté, mi querido varón? Y, mi querido Pangloss, ¿cómo estáis con vida después de haber sido ahorcado? ¿Y por qué estáis los 2 en galeras en Turquía?» «¿Es cierto que mi querida hermana está en ese país?», decía el varón. «Sí», respondía Cacambo. «Vuelvo a ver, pues, a mi querido Cándido», exclamaba Pangloss. Cándido les presentaba a Martín y a Cacambo. Todos se abrazaban, todos hablaban a la vez.
La galera volaba, ya estaban en el puerto. Hicieron venir a un judío, a quien Cándido vendió por 50.000 sequíes un diamante de 100.000 de valor, y que le juró por Abraham que no podía darle más. Pagó acto seguido el rescate del varón y de Pangloss. Este se arrojó a los pies de su liberador y los bañó de lágrimas. El otro le dio las gracias con un gesto de cabeza y le prometió devolverle aquel dinero en la primera ocasión. «¿Pero es posible que mi hermana esté en Turquía?», decía. «Nada es más cierto», replicó Cacambo, «puesto que friega platos en casa de un príncipe de Transilvania». Inmediatamente hicieron venir a 2 judíos. Cándido volvió a vender más diamantes, y todos partieron de nuevo en otra galera para ir a liberar a Cunegunda. Capítulo 28. De lo que ocurrió a Cándido, a Cunegunda, a Pangloss, a Martín, etc. «Perdón una vez más», dijo Cándido al varón. «Perdón, mi reverendo padre, por haberos dado una gran estocada que os atravesó el cuerpo». «No hablemos más de ello», dijo el varón. «Confieso que yo fui un poco demasiado vivo. Pero ya que queréis saber por qué azar me habéis visto en galeras, os diré que después de haber sido curado de mi herida por el hermano boticario del colegio, fui atacado y raptado por una partida española. Me encarcelaron en Buenos Aires cuando mi hermana acababa de marcharse de allí. Pedí volver a Roma junto al padre general. Me nombraron para servir de limosnero al señor embajador de Francia en Constantinopla. No hacía 8 días que había entrado en funciones cuando al atardecer encontré a un joven icoglán muy hermoso. Hacía mucho calor. El joven quiso bañarse. Yo aproveché esa ocasión para bañarme también. No sabía que fuese un crimen capital para un cristiano ser sorprendido en cueros con un joven musulmán. Un cadí ordenó que me diesen 100 bastonazos en la planta de los pies y me condenó a galeras. No creo que nunca se haya cometido injusticia más horrible. Lo que me gustaría saber es por qué mi hermana sirve en la cocina de un soberano de Transilvania refugiado entre los turcos. «¿Y vos, mi querido Pangloss?», dijo Cándido, «¿cómo es posible que vuelva a veros?». «Verdad es que me visteis colgar», dijo Pangloss. «Según la ley debía ser quemado, pero recordaréis que llovía a cántaros cuando iban a asarme. La tormenta fue tan violenta que, desesperando de encender fuego, me colgaron porque no se pudo hacer otra cosa mejor. Un cirujano compró mi cuerpo, me llevó a su casa y quiso disecarme. Primero me hizo una incisión en forma de cruz desde el ombligo hasta la clavícula. No podían haberme ahorcado peor de lo que lo hicieron. El verdugo de la Santa Inquisición, que era subdiácono, en verdad quemaba a la gente de maravilla, pero no estaba acostumbrado a ahorcar. La cuerda estaba mojada y se deslizó mal, quedó atrancada. En fin, que todavía respiraba. La incisión en forma de cruz me hizo soltar un grito tan grande que mi cirujano cayó patas arriba y, creyendo que disecaba al diablo, huyó muerto de miedo, rodando en su huida por la escalera. Su mujer acudió al ruido desde un gabinete vecino. Me vio tendido en la mesa con mi incisión en cruz. Tuvo más miedo todavía que su marido. Huyó y cayó encima de él. Cuando volvieron algo en sí, oí que la cirujana le decía al cirujano: «Querido, ¿cómo se os ha ocurrido disecar a un hereje? ¿No sabéis que esas gentes siempre tienen el diablo en el cuerpo? Ahora mismo voy en busca de un sacerdote para exorcizarlo». Al oír estas palabras me estremecí y reuní las pocas fuerzas que me quedaban para gritar: «¡Ten piedad de mí!». Finalmente el barbero portugués recobró algo de valor. Volvió a coserme la piel. Hasta su mujer se cuidó de mí. Al cabo de 15 días pude levantarme. El barbero me encontró un trabajo y me hizo lacayo de un caballero de Malta que iba a Venecia. Pero no teniendo mi amo con qué pagarme, entré al servicio de un mercader veneciano y le seguí a Constantinopla.
Un día tuve el capricho de entrar en una mezquita. Solo había en ella un viejo imán y una joven devota muy guapa que rezaba sus padrenuestros. Su pecho estaba totalmente descubierto. Tenía entre las dos tetas un hermoso ramillete de tulipanes, de rosas, de anémonas, de ranúnculos, de jacintos y de orejas de oso. Ella dejó caer su ramillete. Yo lo recogí y se lo entregué con una solicitud muy respetuosa. Tardé tanto tiempo en dárselo que el imán se enfureció, y viendo que yo era cristiano, pidió ayuda a gritos. Me llevaron ante el cadí, que mandó que me dieran 100 golpes de varas en la planta de los pies y me envió a galeras. Fui encadenado precisamente en la misma galera y en el mismo barco que el señor barón. Había en esa galera 4 jóvenes de Marsella, 5 sacerdotes napolitanos y 2 monjes de Corfú. Nos dijeron que aventuras semejantes ocurrían todos los días. El señor barón pretendía haber sufrido una injusticia mayor que la mía. Yo pretendía que era mucho más lícito poner un ramillete en el pecho de una mujer que estar en cueros en compañía de un Nicolán. Disputábamos continuamente y recibíamos a diario 20 latigazos con vergas cuando el encadenamiento de los hechos de este universo os trajo a nuestra galera y cuando nos rescatasteis. Y bien, mi querido Pangloss, le dijo Cándido, cuando os colgaban, cuando os disecaban, cuando os molían a golpes y cuando habéis remado en las galeras, ¿seguíais pensando que todo iba de la mejor manera posible en el mundo? Sigo con mi primera idea, respondió Pangloss, porque en última instancia soy filósofo. No me conviene desdecirme, ya que Leibniz no puede haberse equivocado, y además porque la armonía preestablecida es la cosa más hermosa del mundo, igual que lo son lo pleno y la materia sutil. Capítulo 29. De cómo Cándido volvió a encontrar a Cunegunda y a la vieja. Mientras Cándido, el barón, Pangloss, Martín y Cacambo contaban sus aventuras, mientras razonaban sobre los acontecimientos contingentes o no contingentes de este universo, mientras disputaban sobre los efectos y las causas, sobre el mal moral y sobre el mal físico, sobre la libertad y la necesidad, sobre los consuelos que pueden sentirse cuando se está en las galeras de Turquía, atracaron en la orilla de la Propóntide junto a la casa del príncipe de Transilvania. Las primeras personas que vieron fueron Cunegunda y la vieja tendiendo a secar servilletas en unas cuerdas. El barón se puso pálido al verlo. El tierno amante Cándido, viendo a su bella Cunegunda renegrida, con los ojos legañosos, el pecho seco, las mejillas llenas de arrugas, los brazos enrojecidos y escamosos, retrocedió 3 pasos horrorizado y luego avanzó por buen proceder. Ella abrazó a Cándido y a su hermano. Todos abrazaron a la vieja. Cándido rescató a las 2. Había una pequeña alquería en la vecindad. La vieja propuso a Cándido establecerse en ella en espera de tiempos mejores para toda la pandilla. Cunegunda no sabía que se había vuelto fea, nadie se lo había advertido. Recordó a Cándido sus promesas en un tono tan resuelto que el buen Cándido no se atrevió a rechazarla. Así pues, declaró al varón que iba a casarse con su hermana. «Nunca permitiré», dijo el varón, «semejante bajeza de su parte ni tal insolencia de la vuestra. Jamás podrán reprocharme semejante infamia. Los hijos de mi hermana no podrían entrar en los capítulos de Alemania. No, mi hermana nunca se casará si no es con un varón del imperio». Cunegunda se postró a sus pies y los bañó de lágrimas. Él se mostró inflexible. «Amo loco», le dijo Cándido, «te he librado de galeras, he pagado tu rescate, he pagado el de tu hermana. Ella fregaba aquí escudillas, es fea, tengo la bondad de hacerla mi mujer y todavía pretendes oponerte. Volvería a matarte si diera rienda suelta a mi cólera». «Puedes matarme otra vez», dijo el varón,
pero no te casarás con mi hermana mientras yo viva. Capítulo 30. Conclusión. En el fondo de su corazón, Cándido no tenía ninguna gana de casarse con Cunegunda, pero la impertinencia extrema del varón lo decidía a concluir el matrimonio, y Cunegunda le presionaba con tanta viveza que no podía echarse atrás. Consultó a Pangloss, a Martín y al fiel Cacambo. Pangloss hizo un bello informe probando que el varón no tenía ningún derecho sobre su hermana, y que, según todas las leyes del imperio, ésta podía casarse con Cándido morganáticamente. Martín concluyó que había que tirar al varón al mar. Cacambo decidió que debían devolverlo al Levanti patrón y meterlo de nuevo en galeras, tras lo cual lo enviarían a Roma con el padre general en el primer barco. Esta opinión pareció buena. La vieja la aprobó. A la hermana no le dijeron nada de todo esto. Mediante algún dinero lo llevaron a la práctica y se dieron el placer de engañar a un jesuita y de castigar el orgullo de un varón alemán. Era muy lógico pensar que, después de tantos desastres, Cándido, casado con su amada y viviendo con el filósofo Pangloss, el filósofo Martín, el prudente Cacambo y la vieja, habiendo traído además tantos diamantes de la patria de los antiguos incas, llevaría la vida más placentera del mundo. Pero fue tan esquilmado por los judíos que solo le quedó su pequeña alquería. Su mujer, que cada día se volvía más fea, se tornó desabrida e insoportable. La vieja estaba enferma. Su humor se volvió peor que el de Cunegunda. Cacambo, que trabajaba en la huerta y que iba a vender hortalizas a Constantinopla, estaba abrumado de trabajo y maldecía su destino. Pangloss se desesperaba por no brillar en alguna universidad de Alemania. En cuanto a Martín, estaba firmemente persuadido de que se está igual de mal en cualquier parte. Se tomaba las cosas con paciencia. Cándido, Martín y Pangloss discutían a veces de metafísica y de moral. A menudo veían pasar bajo las ventanas de la alquería barcos cargados de efendis, bajáes, cadíes, enviados al exilio a Lemos, a Mitilene, al Erzurum. Veían volver a otros cadíes, a otros bajáes, a otros efendis que ocupaban el puesto de los expulsados y que en su momento expulsados eran a su vez. Veían cabezas limpiamente empajadas que llevaban a presentar a la sublime puerta. Estos espectáculos hacían que aumentasen las disertaciones, y cuando no discutían, el hastío era tan excesivo que un día la vieja se atrevió a decirles: «Me gustaría saber qué es peor, ser violada 100 veces por piratas negros, tener una nalga cortada, pasar por las baquetas con los búlgaros, ser azotado y colgado en un auto de fe, ser disecado, remar en galeras, experimentar, en fin, todas las miserias por las que nosotros hemos pasado, o quedarnos aquí sin hacer nada». «Gran cuestión», dijo Cándido. Este discurso dio lugar a nuevas reflexiones, y Martín, en especial, llegó a la conclusión de que el hombre había nacido para vivir en medio de las convulsiones de la inquietud o en la letargia del hastío. Cándido no estaba de acuerdo, pero tampoco aseguraba nada. Pangloss confesaba que siempre había sufrido horriblemente, pero que, habiendo sostenido una vez que todo iba de maravilla, lo seguía sosteniendo, pero que no creía en ello. Una cosa acabó de confirmar a Martín en sus detestables principios, de hacer dudar más que nunca a Cándido y de poner en aprietos a Pangloss. Y es que un día vieron llegar a su alquería a Paquet y a Fray Alelí, que se hallaban en la más extrema de las miserias. Se habían comido muy pronto las 3000 piastras, se habían separado, habían vuelto a juntarse, se habían peleado, habían ido a parar a la cárcel, habían escapado y finalmente Fray Alelí se había hecho turco. Paquet seguía ejerciendo su oficio en todas partes y ya no ganaba nada con él. «Ya supuse yo», dijo Martín a Cándido, «que no tardarían en disipar vuestros regalos,
y que no les harían sino más miserables. Vos y Cacambo habéis nadado en la abundancia de millones de piastras, y no sois más felices que Fray Alelí y Paquet. Ah, le dijo Pangloss a Paquet, el cielo os trae aquí, a nuestro lado, mi pobre niña. ¿Sabéis que me habéis costado la punta de la nariz, un ojo y una oreja? Y vos estáis entera. ¡Qué mundo este! Esta nueva aventura le llevó a filosofar más que nunca. Había en la vecindad un derviche famosísimo que pasaba por ser el mejor filósofo de Turquía. Fueron a consultarle. Pangloss tomó la palabra y le dijo: Maestro, venimos a rogaros que nos digáis por qué ha sido creado un animal tan extraño como el hombre. ¿Por qué te metes tú en eso?, dijo el derviche. ¿Es cosa tuya? Pero mi reverendo padre, dijo Cándido, sobre la tierra hay mal hasta extremos horribles. ¿Qué importa?, dijo el derviche, que haya mal o bien. Cuando Su Alteza envía un navío a Egipto, ¿se preocupa de si los ratones que hay en el barco están a gusto o no? ¿Qué hay que hacer entonces?, dijo Pangloss. Callarte, dijo el derviche. Me gustaría, dijo Pangloss, razonar un poco con vos sobre los efectos y las causas, sobre el mejor de los mundos posibles, sobre el origen del mal, sobre la naturaleza del alma y sobre la armonía preestablecida. Tras oír estas palabras, el derviche le dio con la puerta en las narices. Durante la conversación se había difundido la noticia de que acababan de estrangular en Constantinopla a 2 visires del banco y al muftí, y que habían empalado a varios amigos suyos. Durante unas horas, la catástrofe fue la comidilla de todo el mundo. De vuelta a la pequeña alquería, Pangloss, Cándido y Martín encontraron a un buen viejo que tomaba el fresco a la puerta de su casa bajo un cenador de naranjos. Pangloss, que era tan curioso como hablador, le preguntó cómo se llamaba el muftí que acababan de estrangular. No lo sé, respondió el buen hombre, y nunca he sabido el nombre de ningún muftí ni de ningún visir. Desconozco por completo la aventura de que me habláis. Presumo que, por regla general, los que se mezclan en los asuntos públicos perecen a veces miserablemente, y que lo merecen. Pero nunca me informo de lo que se hace en Constantinopla. Me contento con mandar a vender allí los frutos del huerto que cultivo. Tras decir estas palabras, hizo pasar a los extranjeros a su casa. Sus 2 hijas y sus 2 hijos les presentaron varias clases de sorbetes que ellos mismos hacían. El caimac, salpicado de cortezas de sidro confitado, naranjas, limones, ananás, pistachos, café de moca sin mezcla alguna del mal café de Batavia y de las islas. Tras ello, las 2 hijas de aquel buen musulmán perfumaron las barbas de Cándido, de Pangloss y de Martín. «Debéis de tener una tierra grande y magnífica», le dijo Cándido al turco. «No tengo más que 20 arpendes», respondió el turco. «Los cultivo ayudado por mis hijos. El trabajo aleja de nosotros 3 grandes males: el hastío, el vicio y la necesidad». Al volver a su alquería, Cándido hizo profundas reflexiones sobre las palabras del turco, y dijo a Pangloss y a Martín: «Me parece que ese buen viejo se ha forjado un destino preferible al de los 6 reyes con los que tuvimos el honor de cenar». «Las grandezas son muy peligrosas», dijo Pangloss, según el informe de todos los filósofos. Porque a la postre Eglón, el rey de los moabitas, fue asesinado por Ahod. Absalón quedó colgado de sus propios cabellos y atravesado por 3 flechas. El rey Nadab, hijo de Jeroboam, fue muerto por Basa. El rey Elá por Zambrí. Ocosías por Jehú. Atalía por Joás. Los reyes Joaquín, Jeconías y Sedecías fueron esclavos. Ya sabéis cómo perecieron Creso, Astiages, Darío, Dionisio de Siracusa, Pirro, Perseo, Aníbal, Yugurta, Ariovisto, César, Pompeyo, Nerón, Otón, Vitelio, Domiciano,
Ricardo II de Inglaterra, Eduardo II, Enrique VI, Ricardo III, María Estuardo, Carlos I, los tres Enriques de Francia, el emperador Enrique IV. Ya sabéis. Sé también, dijo Cándido, que hemos de cultivar nuestro huerto. Tenéis razón, dijo Pangloss, porque si el hombre fue puesto en el jardín del Edén, lo fue ut operaretur eum, para que lo trabajase, lo cual prueba que el hombre no ha nacido para el descanso. Trabajemos sin razonar, dijo Martín. Es el único medio de volver soportable la vida. Toda la pequeña sociedad se decidió por este loable designio. Cada cual se puso a ejercitar sus talentos. La pequeña tierra rindió mucho. Cunegunda era en verdad muy fea, pero se convirtió en una excelente pastelera. Paquet bordaba. La vieja se ocupaba de la ropa. Ni siquiera Fray Alelí dejó de prestar un servicio. Fue un buen carpintero e incluso se volvió hombre honrado. Y Pangloss decía algunas veces a Cándido: todos los acontecimientos están encadenados en el mejor de los mundos posibles, porque en última instancia, si no hubierais sido expulsado de un hermoso castillo a puntapiés en el trasero por amor a la señorita Cunegunda, si no hubierais caído en manos de la Inquisición, si no hubierais recorrido América a pie, si no hubierais propinado una buena estocada al varón, si no hubierais perdido todos vuestros carneros del buen país de El Dorado, no comeríais aquí sidros confitados ni pistachos. Eso está muy bien dicho, respondió Cándido, pero tenemos que cultivar nuestro huerto.